Día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, estamos en el capítulo 17, versículos 14 y 17, como lo ven en la pantalla. Este es el incremento número 258. 258, la lección número 258. Ustedes saben que para nosotros en la iglesia el interés es conocer la mente de Cristo, y la mente de Cristo se encuentra en todos los capítulos que se encuentran en la Biblia, señoras y señores. Y para nosotros es nuestro manual de operación. Ahí recibimos toda la información que a nosotros nos atañe, porque esto, por ejemplo, encierra, esto que tenemos en la pantalla en este momento, encierra una información que sirve para nosotros el día de hoy, aunque Él esté hablando con el pueblo de Israel, pero es una política extraordinaria que Dios tiene para sus servidores. Entonces, todo esto vamos a entrar a estudiarlo en breve. Primero vamos a hacer uso de Juan 1:9, que es la confesión de nuestros pecados si es necesario, para estar en comunión con el Señor y de esa manera poder entender y discernir y almacenar toda esta información en nuestro corazón. Tomemos un minuto para hacer eso y después iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta enorme oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos estudiando. Te pedimos que toda esta información quede grabada en nosotros para tener la flor de piel, Señor amado, para que podamos empezar a tejer toda esta información en nuestro corazón para verte a ti, Señor amado, para hasta que tú seas formado en nuestros corazones. Te pedimos que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Pues bien, ahí tienen ustedes que le está diciendo al pueblo de Israel que estas cosas van a suceder, que ellos van a pedir todas estas cosas, y Él está diciendo que cuáles son los parámetros que debe tener un rey, que no debe hacer ciertas cosas ni acumular mujeres para que no se desvíe su corazón, tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. Entonces, claro está que históricamente nosotros tenemos en la Biblia el resultado de lo que sucede con Salomón. Salomón fue una buena ilustración de todo esto. También su hijo, David, que fue su padre, también tuvo más mujeres de una. O sea que esto fue algo que había sucedido dentro de Israel como reyes. Los reyes, estos son los reyes de Dios. Los reyes paganos son peores todavía, ¿okay? Pero de todas maneras siempre tratan de acumular la máxima belleza que pueden encontrar, aunque no sea propia. Porque recuerden que Dios hizo a las mujeres para tener su propio hombre, y esa es pertenencia de otro hombre. ¿Se da cuenta? Entonces eso es muy interesante. Pero bueno, uno no puede, la naturaleza pecaminosa es tremenda y el hombre tiende a hacer estas cosas con el poder. Este Salomón entonces fue una ilustración de todo eso, y de paso hay 4 reyes, ¿se recuerdan? Fíjense en esto que es muy interesante porque la palabra de Dios no falla. ¿Qué dice que Dios va a hacer con las personas que lo desobedecen? Que hay una disciplina de tercera hasta la 4ª generación. ¿Y cuántos reyes tenemos aquí? Pues bien, comenzamos con Saúl, David, Salomón, y ¿cuál fue el último rey antes de que el reino se dividiera? Jeroboam. 4 generaciones, hicieron lo que hicieron hasta que el pueblo se dividió y comenzó el problema grave. Solamente tomó 3 o 4 generaciones, o sea que el número es consistente con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios escoge a estos reyes de los cuales estamos estudiando? Ellos eran escogidos por los profetas. Los profetas escogían, esta es una oficina de profeta y un don de profeta que Dios le daba a ciertas personas para divulgar su información. Entonces, eran estos profetas los que escogían al rey, pero venían directamente de la mano de Dios. O sea que Dios le daba la información a ellos y ellos escogían a la persona que Dios le había señalado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y es muy importante porque de esa manera va a ser escogido nuestro Señor Jesucristo. Yahweh Elohim va a ser escogido de esa manera, el Señor. Entonces, ellos eran escogidos por los profetas, y eso fue así hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el motivo por el cual los evangelios no comienzan con Jesús. Ustedes se han dado cuenta de eso. Los evangelios comienzan con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era profeta, el profeta que iba a escoger al rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso está el profeta que clama en el desierto. Entonces, y la elección es la palabra hebrea mesak, es decir, elegir, la cual se deriva de ahí se deriva la palabra Mesías.
Entonces, el Mesías era el que iba a ser ungido por esta persona. Es el Mesías ungido. Entonces significa que Jesús es el ungido, él es el escogido de Juan el profeta, siguiendo las instrucciones divinas, o sea, porque Dios hace todo de acuerdo a las instrucciones. Y el punto número 3 que tenemos es que tampoco acumulará para sí mucha plata y oro. Fíjense lo que le está diciendo al rey, que no hagas esto, porque eso básicamente confisca las riquezas del pueblo, señoras y señores, y además dota al gobierno para estar en la posición de hacer todo tipo de proyectos. Babel, por ejemplo, es un perfecto ejemplo del primer atentado humano que ha sido escrito, pues, de hacer esto. Ellos sacaban el dinero de todos y la mano de obra de todos para construir la torre de Babel. Y los pueblos seguían en esto. Y hoy en día, pues, miren, nosotros en los Estados Unidos tenemos impuestos que son confiscatorios. El único impuesto que Dios le ha puesto, debido a que hay rey, es el 10% de lo que te ganas. No, en la palabra de Dios no existe el impuesto sobre tu propiedad. No existe el impuesto sobre las compras. O sea que tú vas y compras algo, tienes que pagarle al gobierno una cantidad de dinero por lo que compraste, un porcentaje. Y ellos siempre te están quitando un porcentaje de lo que tienes. Y de porcentaje en porcentaje, pues se llevan tu dinero. Yo no sé si ustedes saben esto, pero un huevo de gallina tiene más de 57 impuestos. ¿Okay? Un huevo de gallina. La gasolina que ustedes compran tiene como 18, 19 impuestos. ¿Okay? O sea que la gasolina en estos momentos debe estar valiendo 89 centavos, pero con los impuestos ahora vale 1,75. O sea, todo eso salió al gobierno. Eso es confiscatorio, no debe ser así. Pero ellos votan para tener más dinero, para hacer sus proyectos, para darle dinero a los pobres, para ganar votos. O sea, eso siempre ha sido una trácala y Dios siempre ha sabido todo esto. Entonces, fíjense cómo es que funciona. En el versículo 18 llegamos a la parte final de estas cualificaciones. Y fíjense que no es asunto de ir simplemente a los sacerdotes y leer la ley. No. Dios quiere que el rey sepa leer y escribir. ¿Ok? No puede ser un analfabeta el rey. Simplemente no va al sacerdote y le dice, mi querido amigo, ¿qué es lo que dice la ley el día de hoy? ¿Ok? O sea que no es un asunto casual. El versículo 18 dice lo siguiente, y se lo pongo para que ustedes vean parte de las cualificaciones de este rey. Y ahí lo tienen ustedes, mis queridos hermanos. ¿Verdad? Dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un pergamino una copia de esta ley del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué era lo que tenía que conocer el rey? La palabra de Dios. La palabra de Dios la tenía que conocer para gobernar al pueblo de la manera correcta. ¿Qué nos deja saber esto? ¿Qué calificación tenía que tener el rey entonces? Tenía que ser culto. Tenía que ser un rey instruido. Muy interesante porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, señoras y señores, en el reino milenario. Y ya nosotros somos sacerdotes reales. Nosotros tenemos, si tenía que saber leer el rey, ¿cuánto más el sacerdote? No nos podemos quedar analfabetas. Ahora, tú puedes entender la palabra de Dios escuchándola, porque la fe viene por el oír. Pero Dios quiere que nosotros nos esmeremos en desarrollar nuestra capacidad intelectual. Pero eso no las dio. Yo les digo que nosotros ocupamos solamente 1 o casi 2% de nuestra capacidad intelectual. Más del 98% de nuestra capacidad no la usamos. Parte del cerebro solamente es utilizada para la parte motora del cuerpo humano, para dirigir al cuerpo humano a digerir la comida, a ir al baño, a dormir, etc. Él dirige todas esas operaciones para hacer uso de la motilidad que tiene el cuerpo, para llevarnos de un lugar a otro. No tiene que pensar, sale en automático, es dirigida por el alma, por la mente. Pero para pensar, solamente 1,5, unos 0.75. Si tienes 2%, ya estás llegando a nivel genio. Pero tienes una capacidad enorme. Tienes terabytes, como dicen hoy en día, en tu cerebro para poderla desarrollar. O sea que si puedes hacer cosas extraordinarias, sí puedes. Pero Dios quiere que desarrollemos, eso es lo que les trato de decir, que no nos quedamos incultos. Estudia para ser aprobado ante los ojos de Dios, como dice la palabra de Dios. Entonces, estos reyes tienen que saber leer. Recuerden que en esos días no todas las personas podían leer y escribir.
Si ustedes pudieran ver pues parte del lenguaje, se darían cuenta del por qué había analfabetismo en Israel. Si pudieran ver lo complejo de la estructura de ese idioma. Pero el asunto era que ellos no necesitaban leer y escribir porque era una sociedad agricultural. ¿Qué era lo que hacían? Pues tú no necesitas leer un libro, pues es más, Sócrates no estaba ahí todavía, no había libros de ningún tipo casi, pues solamente los escribas tenían este tipo de documentos. El pueblo no lo necesitaba. No tenías un manual operativo de una computadora porque no se necesitaba. A ti no te daban un manual de cómo operar una vaca, ¿okay? Porque tú crecías con la vaca, sabías lo que hacía la vaca, sabías cómo tenía la vaca, ya lo había visto. O sea que no necesitabas un manual operativo. Los que estudiaban medicina sí, ¿okay? Ya algo se había escrito, tenían un poquito de conocimiento, pero la mayor parte de la persona, 98% de la persona, vivía una vida cotidiana que no requería estudio. Entonces ellos dependían de las personas que sí eran letradas. Entonces, el asunto es que ellos no tenían, pero el rey tenía que ser culto, el rey no podía ser un tonto, tenía que saber leer y escribir hasta tal punto que dominara todo el hebreo perfectamente bien. Y no podía ir al templo para leerla tampoco. Claro está que el rey, como rey, tenía secretarios que copiaban las escrituras. ¿Y en dónde las copiaban? Pues el rey no podía sacar el original. El original no le pertenecía al rey. El original le pertenecía a la autoridad civil. No era parte, perdón, de la autoridad civil, era parte de la autoridad eclesiástica. Solamente los sacerdotes del santuario o del templo eran los que tenían el original. Entonces, el rey tenía que ir a la autoridad eclesiástica para obtener la palabra de Dios, y una vez que la obtenía, pues entonces, como dice Deuteronomio 17, 19, 17, no tengo el 19, fíjate que no lo puse, a mí me pasa de vez en cuando eso, pero se los voy a decir. Dice la palabra de Dios, entonces la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios. ¿Qué es lo primero que dice? Para que tema al Señor tu Dios. O sea que el rey tiene que temer a Dios, tiene que tener reverencia por Dios. ¿Okay? Observando cuidadosamente todas las palabras de esa ley y de esos estatutos. Ese es el versículo 19 del capítulo 17. ¿Ustedes lo tienen con ustedes? Eso es lo que dice. ¿Okay? El rey la tendrá consigo y la leerá. ¿Cuántos días? Todos los días la tiene que leer de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y su estatuto. Hubo tiempo en que el rey no sabía nada acerca de la ley, nada, no la leía. Es más, los reyes que comienzan a gobernar de acuerdo a la ley son los buenos reyes que existían en Israel. Los otros eran de acuerdo a Jeroboam, que no conocía la ley, que no sabía nada, que era un salvaje. ¿Okay? Entonces, claro está, por eso trajo la destrucción al pueblo de Israel. Pues bien, y también pues ellos con el gobierno fuerte lo que hacían era que sobornaban también a los sacerdotes. Los sacerdotes también se habían retirado. El reino del norte construye su propio sacerdocio y hace su propia casa de adoración. O sea que ya ellos inventaron nuevas leyes. Y por eso fue los primeros que cayeron en el año 720, pues con la invasión de los países que los rodeaban, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, después ocurren tres cosas, y se las voy a mencionar porque son muy interesantes. En Deuteronomio 17:20, ahí lo tienen ustedes, te dice, tienes que leer la ley primero en el 16, todos los días de tu vida para que aprendas a temer al Señor, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos, ¿verdad? Ese es el rey que ordenaba las cosas como era. Pero en Deuteronomio 17:20 dice, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos, para que no te dé arrogancia. En otras palabras, el rey no podía tener una actitud arrogante. Esta es una vulnerabilidad para las personas que están en el poder. ¿Qué pasa con ellos? Que se creen mejor que tú porque soy el rey, tú aquí a mis pies. ¿Te das cuenta? Por eso lo mismo pasa con los nuevos ricos que se creen mucho. Los ricos de muchos años entrenan a sus hijos de tal manera para que sean cuidadosos de observar pues ciertas leyes o ciertas normas de trato a las personas que están y trabajan con ellos. No son así los grandes nuevos, tratan a la gente como les dé la gana, porque son los súbditos, ¿verdad? Pero el que conoce la palabra de Dios no hace eso. Trata a los trabajadores como sus hermanos. Interesante la diferencia, ¿verdad? Entonces,
entonces el rey no podía tener esa actitud arrogante. Y después dice, y no se desvíe del mandamiento. En otras palabras, debe estar constantemente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y la tercera cosa es que todo esto prolonga sus días. Y dice, a fin de que prolongue sus días en su reino. Y claro está, eso nos conduce al quinto mandamiento. ¿Okay? Ya saben cuál es el quinto mandamiento, ¿verdad? ¿Se han memorizado los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son importantísimos, señoras y señores. Porque así como tenemos las 4 instituciones divinas, esos 5 mandamientos, estos 10 mandamientos te dan a saber a ti cosas extraordinarias. El quinto mandamiento es que honra a tu padre y a tu madre. El cuarto mandamiento es recuérdate del día sábado. El tercer mandamiento es no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El segundo mandamiento es no te harás imagen o semejanza de ninguna cosa, ¿verdad? El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Okay? Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para resumir la ley. Y después el sexto en adelante es no matarás, ¿verdad? No hay homicidio, no robarás. ¿Okay? Imagínate, con eso nada más, si cometer homicidio, robar, ya con eso tú has arreglado, o sea, la mayor parte de los problemas de la sociedad, ¿verdad? Después te dice, ¿cuál es el octavo mandamiento? No darás falso testimonio, es correcto. ¿Ok? No darás falso testimonio. ¿Y el cuarto? ¿Ah? ¿Perdón? El noveno mandamiento. Es que me faltó esta mano, la tenía en el bolsillo. ¿Ah? No, la codiciar es el 10º mandamiento. No codiciarás. ¿Okay? Bueno, ya ustedes saben hacia dónde me dirijo. Aquí estamos hablando del quinto mandamiento. El quinto mandamiento es ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre para que tengas ¿qué? Largos días. Y aquí está diciendo para que tu gobierno sea largo, para que tú puedas pasarle el gobierno a tus hijos. ¿Okay? Entonces, la sección tenemos, en esta sección 3 tenemos 3 conclusiones. La primera es que la oficina del rey había sido adicionada por la voluntad permisiva de Dios a una nación incrédula. ¿Oyeron eso? Dios permite que exista un rey porque la nación ya estaba en incredulidad. O sea, la mayor parte de la población se había descarrilado. Entonces, era innecesaria esta posición de reyes y causaba todo tipo de dolores de cabeza. Y si ustedes quisieran leer acerca de estos dolores de cabeza, pueden ir a la primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, donde está la vida de todos estos reyes y lo que hicieron. O sea, son 6 libros en la Biblia que le dan a saber lo que sucedió. ¿Okay? Lo que sucedió en Israel, porque esa es la historia maravillosa de los gobiernos que existen en la faz de la tierra y cómo un país llega a la decadencia, llega a destruirse a sí mismo, porque es autodestrucción, porque la persona está haciendo caso al sistema cósmico de Satanás y Satanás está en el negocio de destruir. Recuérdense, cuando ustedes ven destrucción, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? El sistema político de Satanás, robar, matar y destruir. Ahí me mandaron un video, allá en Chicago están pasando los trenes a poca velocidad y saqueando los trenes. Una cantidad de Black Lives Matter, de los morenos, agarrando y abriendo y sacando y tirando todo el contenido a las personas que están atrás y están caminando porque el tren está caminando. Entonces, ¿de qué estamos viendo? La política de Satanás. Robar, matar y destruir. Para nosotros es facilísimo ver el problema, ¿verdad? Facilísimo, es el sistema cósmico 100%. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Entonces, número 2, enseñan los peligros de un sistema de poder centralizado y la expansión innecesaria del gobierno civil, enseñando de esa forma las dinámicas pecaminosas en función. O sea, la pérdida de libertad y de propiedad y el enorme costo que conlleva este asunto de la centralización. Yo no sé si ustedes han escuchado al presidente Trump hablar, especialmente con este asunto de la pandemia. ¿Qué era lo que decía? Muchas veces lo decía, que los gobernadores tomen su lugar y hagan de acuerdo con lo que a ellos les parezca. O sea que él no está centralizando el problema en la Casa Blanca, sino que le está dando la autoridad donde le pertenece, que es a los estados, con su gobernador. Interesante, ¿verdad?
no centralización. Nosotros vemos que la centralización de poder es el problema. ¿Qué es lo que va a pasar mundialmente? La centralización de todo el poder mundial. ¿Por qué? Porque están tratando de imitar al único que lo puede hacer. ¿Quién es el único que puede tener el gobierno mundial? Nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto juez y el perfecto Dios. Él sí puede, porque lo va a hacer con justicia. Las demás personas no pueden. Entonces Satanás trata de imitarlo y por eso propone una serie de cosas que son salvajismos, ¿okay? O salvajadas, o salsubidas, como si lo quieran decir. Bueno, finalmente nos enseña cómo Dios trabajó a través de la monarquía para crear la experiencia. Fíjense, oigan esto porque es muy interesante, ¿okay? Él permite que estos reyes existan para enseñar la necesidad imperiosa de tener un rey justo. O sea, está entrenando al pueblo a través de los años, no en un solo año, a través de un largo periodo de tiempo, cómo trabajó a través de la monarquía para crear la expectativa de un rey ideal. Fue esa experiencia la de un poder centralizado, que estuviera fuera de control, que causó que el pueblo anhelara tener un líder que sería un salvador. Claro está, Satanás ve esto y Satanás también dice, yo les voy a dar el salvador a todo el mundo. Ese es el anticristo. Porque, ¿qué va a suceder antes que venga el anticristo? Bueno, lo que va a suceder antes que venga el anticristo es que el mundo va a ser un caos. Entonces el mundo va a pedir un salvador, va a pedir a alguien que arregle el problema, porque aquí se está matando todo el mundo, no hay trabajo, no hay comida, hay crimen por todos lados, entonces necesitamos y entonces Satanás, por eso quiere primero que todo destruir todo para volver a arreglarlo bajo su liderazgo. Pero lo único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel es el que conoce este asunto. Entonces tenía que ser, ellos necesitaban un líder que sería pues su salvador. Y las promesas mesiánicas comienzan a recibir detalles desde este punto de la historia en adelante. ¿Sí lo ven? Bien, entonces, el motivo por el cual este pueblo está batallando con el resultado del poder centralizado se debe a lo que el poder centralizado había engendrado, pues, a una manifestación externa del pecado del hombre, ¿okay? Porque este hombre se va a manifestar, los gobernantes son así, ¿okay? El pueblo añoraba tener un líder ideal y el líder ideal, por contraste, es el Señor Jesucristo, el Mesías. Cuando Él entró en el escenario, hablando del Mesías, de nuestro Jesucristo, cuando se encarnó, cuando llegó a su ministerio público, la monarquía era el trasfondo de todo esto. ¿Okay? Y cuando ellos dijeron, como lo pueden ver en el Evangelio de Juan, para que puedan creer que Jesucristo es el Cristo. Eso es lo que le dijeron al pueblo de Israel. Pero que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo. O sea, ellos están dando la información del momento, de la época, para que ellos se den cuenta. Miren, ustedes ven todo esto, aquí necesitan a este Salvador y aquí está. Y tenemos que entender pues el impacto completo de esa declaración, porque es muy importante, porque Juan es el que la está dando. Juan les estaba pidiendo que confiaran en ese hombre que él les estaba presentando, ¿okay? Que era Jesús. Porque resulta que Jesús es el Mesac, el Mesías. Le está presentando al ungido. Eso es lo que él está haciendo. Cuando él está en el vado, ¿okay? Y que le está haciéndole el bautismo al Señor Jesucristo, y está eso lleno de personas que estaba el templo vacío, porque todas las personas estaban allá viendo lo que estaba sucediendo con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que él está diciendo, y muchos judíos creyeron, quiero que sepan. Lo que pasa es que la mayoría no, pero cientos de miles de judíos creyeron en el Mesías, creyeron en el Señor Jesucristo. Pero los demás no, y los que estaban sobre todo bajo el influjo del poder del Sanedrín, pues esos estaban dominados por el sistema cósmico y no lo aceptaron. Aunque leyendo ciertos libros históricos, uno se puede dar cuenta de que hubo ciertos líderes del Sanedrín que después de la muerte del Señor creyeron. Sí, creyeron en el Señor Jesucristo, se dieron cuenta que sí era, pero no fueron muchos. ¿Okay? De todas maneras, Él es el que califica para hacer todas estas cosas, el Mesías. Es el único que puede tener ese gobierno mundial perfecto. Pues bien, entonces ahora llegamos a ver este asunto del sacerdocio israelí y su uso ilegítimo durante el transcurso de la edad de la iglesia. ¿Okay? Fíjense en esto, porque en la iglesia se hace mal uso del sacerdocio israelí. Perdón. Y esto lo pueden ver fácilmente
porque el sacerdocio era especializado. El sacerdocio era solamente hombres y tenía que ser de la familia de Leví. ¿Okay? Y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, que está aquí representado, no podía tener mancha, no podía ser cojo, no podía ser puesto, tenía que ser una persona con una, externamente hablando, con una perfección, porque hablaba del Señor Jesucristo. Pero ese sacerdocio ha sido traído a la iglesia bajo un sistema sacerdotal apropiado. O sea, nosotros sabemos que hay una iglesia que llama a ciertas personas sacerdotes, los sacerdotes o los padres o los curas, ¿verdad? O sea, que es un sacerdocio especializado de esa iglesia. Pero bíblicamente nosotros sabemos que nosotros todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. No solamente los sacerdotes especializados, pero ellos han sacado todo esto y han sacado el incienso que se daba y todas esas cosas. Yo no sé si ustedes han ido a las misas que sí, paganismo. Sí, Babilonia, correcto. Entonces, yo les estoy diciendo todo esto porque la palabra de Dios derrama su luz y uno no puede escaparse de esto. O sea, si tú crees que esa es la verdad y no le haces caso a la palabra de Dios, es tu asunto. Pero Dios nos los deja saber claramente, ¿ok? Él quiere gente enterada, no quiere personas analfabetas dentro de la palabra de Dios. Recuérdense lo que yo les he dicho, que Dios quería que todo el pueblo de Israel conociera al Señor. Todo el pueblo, sin excepción, lo conociera, para que hubiera la alianza del corazón con el Señor. Y de la única manera que vas a tener una alianza con el Señor es conociéndolo. ¿Ok? Entonces, les quiero recordar, primero que todo, que los capítulos 12 al 26 nos ofrecen una exposición de lo que son los 10 mandamientos, que son tan importantes en una teocracia. Estamos viendo el desarrollo de esos 10 mandamientos en el transcurso de esos versículos bíblicos, o capítulos bíblicos. Y claro está que la teocracia significa que Yahweh es el rey física y políticamente. O sea que aquí no hay significados ulteriores, escondidos o sutiles de la palabra rey. Aquí el rey en la teocracia era Jesucristo, antes de su encarnación, Yahweh. ¿Okay? Yahweh era legítima, legal, política y físicamente el rey en los inicios de Israel. O sea que su presencia física estaba ahí en el templo. Era una teocracia, un gobierno único en la historia humana. Nunca había existido tal cosa en la historia humana, ni ha existido desde esa época. Esa era una teocracia especial que se extendió en la historia desde los años 1450, 1440 más o menos, hasta el año 586. Esa fue la teocracia que existió. O sea, estamos hablando un promedio de casi 854 años que hubo una teocracia en Israel. Y la caída de esa teocracia cuando Dios removió la gloria Shekinah. La gloria Shekinah es la gloria de Dios que estaba en el templo, en el tabernáculo y en el templo. Entonces, ahora lo que queremos recordar es que todo ese tiempo tenía una base. Todo ese tiempo que yo les estoy hablando. Y aquí la base era que existía un contrato. Dios es un Dios de contratos. Esto es importantísimo porque nos deja saber que hoy en día nosotros también estamos bajo un contrato divino. Dios no puede quebrantar su contrato, que si no, no es Dios. Entonces tenemos un contrato extraordinario, magnífico, pero el contrato de nuestra salvación es que Él dice que estamos salvos eternamente. ¿Cómo firmamos el contrato? Creyendo en el Señor Jesucristo. Ese contrato es tuyo ya, eternamente. Entonces, pero ellos tenían un contrato, porque es el mismo Dios que lo está haciendo. Y de paso, pues, es algo que no nos podemos olvidar. Ese tipo de gobierno es único en la historia humana y una buena manera de conversar, una conversación cuando uno platica con las personas es esta. Solamente ha existido una nación, o sea, solo una nación en la historia que ha tenido un contrato con Dios. No han habido ninguna otra nación en la historia humana en la cual esto ha sucedido. Y esto es algo que no se puede debatir. Yo sé que una persona liberal puede decir, bueno, pero eso solo es una aseveración bíblica o es que está en la Biblia. Pues bien, para eso ustedes lo pueden decir, la India no tiene eso, no hay ningún país árabe que lo tenga, esto solamente lo tiene Israel, única y exclusivamente Israel, la pupila de los ojos de Dios, ¿ok? Aquí hay algo muy peculiar y único acerca de Israel, y esto está basado pues en las consecuencias del contrato abrahámico. Vamos a ver esto punto por punto. Le voy a dar 3 puntos y después se lo voy a poner en la pantalla. Primer punto.
Esto está basado en las consecuencias del contrato abrahámico. Todo es por contrato. ¿Okay? Y recuérdense que el contrato mosaico sigue al contrato abrahámico. Y eso significa que Israel tiene 3 funciones básicas que tiene que llevar a cabo en la historia. Israel no puede desaparecer porque tiene 3 cosas que tiene que hacer. Israel no desaparece de la historia y Israel termina gobernando la historia, señores y señores. Entonces, ya ha hecho 2 de las 3. El tercero todavía no lo ha hecho. Entonces veamos este asunto porque es muy interesante. Vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, y simplemente vamos a revisar este pasaje para que podamos fijar nuestras mentes en el hecho de que los apóstoles reconocían la singularidad de Israel como una nación. Recuérdense que hoy en día la Iglesia Católica dice que ahora ellos son el Israel nuevo. Eso no es así, señoras y señores. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que en esta epístola Pablo está explicando algo muy interesante. Esa es una epístola del Nuevo Testamento. Y asegura que el pueblo romano, él quiere que todo el pueblo romano sepa esto. O sea, se le envía al pueblo romano. ¿Okay? Y vamos a ir más allá, pues, considerando que esto es un poco triste, pues, porque la Iglesia Católica Romana, ubicada en la ciudad de Roma, a la cual la epístola es dirigida, ¿verdad?, hizo lo que hizo, olvidándose, pues, de algo muy importante. Y vamos a ver que ese es uno de los errores más grandes que el catolicismo romano y la Iglesia griega ortodoxa han hecho históricamente. Pero bueno, si creen en el Señor Jesucristo, siguen siendo hermanos. Nadie es perfecto, todos nosotros cometemos errores, pero hay errores que conllevan grandes problemas. Pues es irónico que en esta epístola que está dirigida a estas iglesias ofrezca la siguiente información. Y los llevo a Romanos 3:2, porque recuérdense que Romanos 3:2 dirigida a Roma fue la epístola más completa que hace el apóstol Pablo porque pensaban que lo iban a matar. Entonces él quería que ellos tuvieran toda esa información. Romanos 3:2. Grande, dice, en todo sentido, si viene del versículo 1, ven lo previo, dice, en primer lugar, porque ellos, hablando de Israel, les han sido confiados los oráculos de Dios. ¿Okay? ¿Sí oyeron esto? A ellos, a los judíos, a Israel. O sea que Pablo insiste que esto es algo único, que Israel tiene los derechos que le otorgan el contrato. ¿Okay? Los latinos nunca tuvieron eso. Los griegos tampoco. Ni los griegos, ni los árabes, ni los africanos, ni los caucásicos de indoeuropea tuvieron eso. Solo fue Israel a quien se le confiaron esos oráculos. Solamente a Israel. Por mano de Dios y por contrato. Se apareció Dios al pueblo completo. ¿Okay? Ahí no hay duda alguna. Entonces en Romanos 9:4 leemos la misma cosa. Y de nuevo en esta sección, en los capítulos 9, 10, 11, él ofrece esta información. Pero vamos al capítulo 9, 3 y 4. ¿Okay? Y fíjense lo que dice. Porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, en otras palabras, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a mis parientes según la carne. Está hablando de que él es judío y él está hablando acerca de sus hermanos judíos, que él quiere, porque él quiere la salvación de su pueblo. Y después en Romanos 9:4 dice lo siguiente. Romanos 9:4 dice que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria. Aquí está hablando pues de la presencia física de Dios en la historia. Es la gloria Shekinah. Y después habla de los pactos o contratos, los cuales fueron más de uno. Y después dice, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿Okay? Y después en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas. Fíjense, los patriarcas son los que tuvieron la información previa y también los que escriben la información que Dios les otorga. Y de quienes según la carne procede el Cristo, procede el Mesías. Señores, hoy en día el pueblo judío que no cree en Jesucristo tiene rituales extraordinarios pensando que el Mesías va a venir. Pero resulta que la ley mosaica exige 2 testigos mínimo
Y hoy en día no hay manera de que el pueblo de Israel pueda tener dos testigos de que la persona que ellos quieren nominar sea de tal y tal tribu. Porque ellos no saben por qué, por las diásporas, por la destrucción del edificio de los récords durante la embestida que hace Tito en la destrucción de Israel, de Jerusalén, en los años 90. Acabó con los récords. Nadie sabe quién es quién. Por eso de ahí en adelante viene el sistema rabínico, porque nadie sabe quién es quién. Nadie sabe si es levita, si es... O sea, no sabe de qué tribu pertenece. Si es de la tribu de Judá, no sabe de qué tribu pertenece. Entonces nadie puede decir con certeza, este es el Mesías, porque no puedes comprobarlo. ¿Okay? Pero la Biblia sí te deja saber, porque la información que tiene la Biblia es contundente, de que Jesucristo venía de David. Y el rey de Israel tiene que venir de la descendencia de David. Y la única manera que lo puede ver es viendo la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay manera. En ese caso, pues, los mismos rabinos los han confundido, los han llevado para otros lugares, a otros pastos, para no comer lo que Dios quiere que ellos coman, y por eso tienen este problema. Pero esas escamas se le van a caer de los ojos en el transcurso de la tribulación. El remanente va a creer y va a invitar al Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos, amén. ¿Quieren ver un versículo donde dice que Jesucristo es Dios? Romanos 9:5. Ahí te lo dice, Jesucristo es Dios. ¿Okay? En caso de que tengan problemas. El Mesías, Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. ¿Ves? O sea que Jesucristo es Dios en su encarnación. Es el Mesías de Israel, Jehová de los ejércitos. Entonces en el versículo 5, Pablo introduce la segunda cosa. Israel no solo era el recipiente y custodio de la palabra de Dios en la historia humana, eso es lo primero, y lo segundo es que según la segunda función que tiene el pueblo de Israel es que ellos tienen que hacer clara la naturaleza del Mesías y de traer al Mesías. Por eso fueron disipados y por eso entraron en la diáspora el pueblo de Israel. Por eso entró el pueblo de Israel en la diáspora. Porque se negaron a ver al Mesías. Si ellos se niegan a ver al Mesías, ¿cómo pueden predicar a Jesucristo como Mesías? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que pararlos y darle la batuta a la iglesia, porque el judío no cree que Jesucristo es el Mesías. Entonces está bien, están fuera ahora del lugar, los saca de la nación santa, ¿verdad? Y le da la batuta a la iglesia. Y en la iglesia llama tanto judíos como gentiles para que vean a Cristo. Ahora, cuando la iglesia sea levantada, se va a formar aquí el desbarajuste y va a venir esos periodos de 7 años que ahora, como no está la iglesia en la faz de la tierra, ¿qué va a hacer Satanás? Va a vertir toda su furia en contra de ¿quién? De Israel. Satanás se va en contra de Israel porque la iglesia no está aquí, ¿okay? Pero no va a poder destruir a Israel. Sí va a hacer unos daños extraordinarios, pero Yahweh, Elohim, protege a Israel, especialmente a los creyentes. Ellos van a creer en Él y ellos lo van a evitar, pero van a ser depurados como por fuego. Así dice el Antiguo Testamento. No lo dice la iglesia, lo dice el Antiguo Testamento. La depuración de Israel viene. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios. Entonces, aquí vemos que eso es lo que tenemos. Lo segundo, la segunda función era la de hacer clara la naturaleza del Mesías y la de traer al Mesías al mundo a través de la carne de Israel. Y eso precisamente es lo que Pablo está diciendo aquí. Según la carne procede el Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. De acuerdo con la carne, Cristo fue un judío. ¿Okay? Un judío, el judío de judíos, el príncipe de los judíos, el rey de los judíos. Muchos años atrás, yo les he comentado a ustedes un amigo mío que se llama Arnold Fruchtenbaum, que es un señor judío bajito que es una eminencia. Ese tipo ha escrito libros así grandísimos, háblale en inglés con acento hebreo, porque viene de allá, pues. Escribió un librito también titulado Jesús era un judío, y escribió primordialmente como un testimonio a sus compatriotas judíos. Entonces, pero el asunto es que nosotros se nos olvida eso, que Jesucristo era judío, pero en ese libro
que él escribió, y yo creo que todavía lo pueden obtener a través de los ministerios de Ariel. Ustedes van al internet, Ariel Ministries, así se llama, y tú puedes ver esta información. De todas maneras, él cita a los rabinos que sabían eso, y esos rabinos decían, sí, Jesús era judío, hablaba el idioma judío, amaba a los niños judíos, vivió en una ciudad judía, era completamente judío, y de paso, él nunca salió del área geográfica de Israel. Vivió toda su vida en Israel. ¿Okay? Entonces, y esa es la segunda cosa, que de el pueblo de Israel en la carne viene el Señor Jesucristo. Y la tercera cosa era que se encuentra en Mateo 23, 39. Un poquito antes de ser crucificado. Entonces, de hecho, pues si vamos a Mateo 21:9 podemos ver la ironía de todo esto, pues que este es el Domingo de Palmas, ¿okay?, que se está pasando, y ahí viene Jesús a la ciudad, hay miles de personas que se unen alrededor de él, y nosotros sabemos que había una gran multitud debido a que esa cantidad de personas asustó a los líderes políticos de Israel. Ellos se dieron cuenta que tenían una insurrección en potencia y que Jesús estaba pues en el centro de todo esto. Y eso tomó la atención de esos políticos en Jerusalén inmediatamente. Tienen la situación política, ¿verdad? Entonces, ahí está todo ese grupo, pues, y en Mateo 21:9, esa gran multitud comienza a decir, y de paso eso fue lo que alertó al Sanedrín, que tenían un problema de primera categoría, porque estaban citando a un salmo, y ese salmo es el salmo mesiánico, que se encuentra en Mateo 21:9, y se los pongo aquí en la pantalla. Y las multitudes, dice, que iban delante de él y las que iban detrás, gritaban diciendo, Hosana al hijo de David. Tiene que ser hijo de David, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Eso es el salmo que están citando. Eso es lo que gritaba esa gran multitud. O sea que eran miles de personas. Era una turba que estaba gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Okay? Se asustan los líderes políticos y dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo van a decir a esta gente que este es el Mesías? ¿Me cuenta? Porque ellos no creían que él era. Trágicamente era asunto de labios para afuera lo que estaba ocurriendo, pues. O sea, el pueblo se emocionó y empezaron a gritar eso porque había un grupito que era el que proponía eso. Es lo mismo que pasa con Black Lives Matter, que es un grupito el que comienza y las demás personas se la adhieren por la psicología del grupo, ¿okay? Pero era un asunto que no era así, porque en el asunto de un par de días pues Jesús fue crucificado. Y sí había algo popular acerca de él, pero esta turba pues termina simplemente con mátenlo, ¿okay? Queremos que lo maten, eso es lo que dijo la turba. O sea que esa multitud con sus gritos en el versículo 9 nos deja saber que no todos eran seguidores genuinos del Señor Jesucristo, pero dentro de ellos sí había un remanente, un subgrupo de la nación que estaba con el Señor. Entonces, ahora sí vemos entonces, vamos a ver el capítulo 23, y ahí Jesús toma esa misma cita que el tumulto le citó en los días de las palmas y dice en el versículo 38. Con esto vamos a concluir porque se los quiero explicar con mucho más lujo de detalle la semana que viene, pero se los voy a dar en este momento para que lo tengan. Mateo 23, 38. He aquí, la casa de ustedes se les deja desierta. Fíjense lo que le está diciendo el Señor Jesucristo al pueblo de Israel. La casa de Israel termina. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Ese salmo es el que se va a oír en la tribulación, al final de la tribulación. Pero les voy a dar algo extraordinario junto con esto, que es la cita de lo que el pueblo de Israel se va a encontrar en esa época. ¿Okay? Y está en la Biblia, y está en el Antiguo Testamento. Y no tiene escapatoria, señores y señores. Es más, hay muchos judíos que el día de hoy han leído eso y han creído en el Señor Jesucristo. Pero esto es lo que se va a ver en el transcurso de la tribulación. La semana que viene lo vamos a ver, que la semana que viene ustedes ven algo extraordinario. Pero aquí concluimos por el momento. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida.
y para hacer uso de esta información en el transcurso de la misma. Te pedimos que todas estas cosas tengan en nosotros la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias. You are welcome.